Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Martín Hunter. Yo soy médico especialista en clínica médica y terapia intensiva y soy miembro del Comité de Trasplante y Procuración de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. En esta oportunidad, yo preparé una charla breve sobre los cuidados del paciente trasplantado en terapia intensiva, fundamentalmente el trasplantado de órgano sólido y específicamente el trasplante renal, dada mi función actualmente, mi trabajo principal, que es, como ven acá, el jefe de internación en ITAC, que es el Instituto de Trasplante de Alta Complejidad, también conocido como Nephrology Sociedad Anónima, que es un centro de trasplante que tiene más de 30 años de experiencia en el rubro y que hace 2 años se mudó a un edificio nuevo en la ciudad de Buenos Aires y que sumó servicios como trasplante, aparte del renopáncreas y el renal, trasplante de hígado y médula ósea. Acá les dejo mi cuenta de Twitter profesional para que nos podamos comunicar y link a la página del instituto para que lo conozcan. Dado que nosotros fundamentalmente en nuestro instituto, en la terapia intensiva, recibimos gran cantidad de pacientes trasplantados renales que cursan su postoperatorio inmediato en la unidad de terapia, siempre estamos lidiando con el tema de la reposición hídrica. Ustedes saben perfectamente bien como intensivistas que en los últimos 5 o 10 años, como dice acá, hay una tendencia mundial a nivel de la terapia intensiva de reemplazar a la solución salina fisiológica por soluciones más balanceadas como es el Ringer lactato. Sin embargo, hay cierta preocupación en los pacientes que son enfermos renales crónicos que vienen a veces con hipercalemia, que tienen que dializar previo al trasplante de urgencia, y que esto está vinculado al contenido de potasio, ¿no?, que tiene el Ringer lactato. Sin embargo, en nuestra experiencia, y revisando la literatura, como ahora les voy a mostrar, la infusión de cristaloides con Ringer lactato en el trasplante renal ha demostrado ser seguro, ya que lo que dice la literatura es que no produce hipercalemia significativa más allá del mínimo contenido de potasio que tienen estas soluciones. Por otra parte, no genera acidosis metabólica como sí sucede con la solución salina por el alto contenido de cloro, ¿no? La acidosis metabólica hiperclorémica típica de las expansiones con solución fisiológica. Y esto está vinculado también a que la solución salina produce más hipercalemia a consecuencia de la acidosis hiperclorémica que provoca la misma. Por eso nosotros preferimos y tenemos la experiencia de utilizar el Ringer lactato en los trasplantados renales que recién se trasplantan y que hay que expandirlos porque están hipotensos después del quirófano, ha demostrado ser seguro, como dice acá. Por eso es nuestro cristaloide de elección en nuestra unidad de terapia intensiva. Acá les dejo algunos artículos donde se han comparado, ¿no?, el efecto de la solución salina versus el Ringer lactato en el postoperatorio del trasplante renal. Acá tenemos una revisión sistemática, un metaanálisis en otra revista, una revista de Colombia, y también un review de la Sociedad Española de Nefrología, donde sugiere, ¿no?, la elección del Ringer lactato como fluidoterapia en el periodo perioperatorio del trasplante renal. Al final de las diapositivas hay un link con un código QR para poder acceder a los artículos estos en PDF. Dado que en nuestro centro de trasplante nosotros tenemos, es una unidad básicamente, les cuento, monovalente, es decir, si bien tenemos diferentes especialidades, el trabajo fundamental es el de los cuidados postoperatorios, ¿no?, de los pacientes recién trasplantados, como les contaba, renal, renopáncreas, y trasplante de hígado, y también recibimos en la terapia intensiva pacientes que ya han sido trasplantados y tienen alguna complicación. Sin embargo, en esta charla yo me voy a abocar específicamente a los pacientes que llegan a la terapia intensiva después de ser trasplantados. Me voy a enfocar en lo que más tenemos nosotros como experiencia, que es el trasplante renal,
y las diferentes complicaciones que pueden ir apareciendo. Desde el punto de vista del tiempo, lo que siempre nos preocupa a nosotros en un trasplantado reciente de riñón es que no haya una complicación de la anastomosis urinaria. Acá, como ven acá, hay un ejemplo, ¿no?, sacado de un manual de trasplante renal donde se ve cómo se sutura el uréter del injerto a la vejiga según diferentes técnicas. Acá pueden ver que esta anastomosis está tutorizada, digamos, con un catéter doble J. Falta el otro extremo a nivel del riñón injertado, pero acá se ve claramente cómo esto se introduce en la vejiga y se sutura. Bueno, esta unión entre el uréter del injerto y la vejiga, digamos, propia del paciente puede no ser efectiva y se puede producir una fístula, o sea, una pérdida de orina entre el uréter y la vejiga. ¿Cuándo sospechamos nosotros que un paciente puede estar fistulizado? Bueno, el primer signo es cuando un paciente que empieza a orinar, es decir, cuando supera la fase de necrosis tubular aguda típica del post-trasplante renal, en el cual los pacientes empiezan a orinar cada vez más. Cuando esa tendencia del ritmo diurético en ascenso empieza a disminuir, ahí se prenden las alarmas y tenemos que sospechar que no se esté filtrando la orina por este sitio, ¿no? Esto se acompaña desde el punto de vista del examen físico con edema genital, tanto en los hombres como las mujeres, por la acumulación, ¿no?, de líquido libre a nivel de la pelvis. También los pacientes pueden presentar dolor abdominal y el método, digamos, más rápido y más confiable que tenemos de forma no invasiva para hacer diagnóstico de una fístula urinaria es hacer un análisis físico-químico del drenaje quirúrgico. Los pacientes que cursan el postoperatorio del trasplante renal casi siempre salen con un drenaje quirúrgico, y ese drenaje, si cambia las características o aumenta el débito por día, y aparte le hacemos un físico-químico en el cual dosamos urea, creatinina y también el ionograma, y vemos que la urea, la creatinina y el ionograma son más parecidos a la orina que al plasma, ahí hacemos diagnóstico de una fístula urinaria. Sin embargo, no siempre es concluyente este ejercicio químico al inicio, así que nosotros solemos repetirlo con el paso de los días si tenemos una alta sospecha. Por supuesto que si vemos que el paciente tiene líquido libre a nivel abdominal, por ejemplo, con una ecografía, y no le encontramos otra causa, no tiene, por ejemplo, hemoperitoneo, un diagnóstico diferencial a considerar es el de la fístula urinaria. Por supuesto que esto no suele observarse de forma temprana, sino que cuando el diagnóstico ya está bien florido. Otro de los problemas que solemos ver en el post-trasplante inmediato es el tema de las infecciones. Desde ya, el primer lugar a nivel del sitio de infección se les lleva la infección urinaria. Por ese motivo, nosotros tendemos a sacar lo antes posible la sonda vesical, y esto está muy vinculado al tipo de anastomosis que los cirujanos le hayan hecho al paciente. Hay diferentes anastomosis, yo ahora no me quiero extender en eso, pero los cirujanos son muy celosos de la sonda vesical, por supuesto, porque protegen la anastomosis, pero todos sabemos que la presencia de una sonda vesical es una autopista para que entren gérmenes hacia las vías urinarias. Por ese motivo, dependiendo del tipo de anastomosis, y siempre consensuado con los cirujanos, tratamos de sacar lo antes posible. En general, nunca sacamos las sondas vesicales antes de los 5 días, pero después del 5.º día, si la anastomosis es determinada y no tiene contraindicaciones, tratamos de sacar la sonda como para evitar infecciones urinarias. Recordemos también que los pacientes recién trasplantados están muy inmunosuprimidos porque han recibido una inmunosupresión de inducción para evitar el rechazo agudo del injerto. También, como les mostraba antes en el gráfico de la anastomosis, muchas veces las anastomosis están tutorizadas con un catéter doble J, ¿no? Y el catéter doble J, ustedes saben muy bien que también predispone a las infecciones urinarias. Por ese motivo, en general nosotros los catéteres doble J los dejamos alrededor de 14 días, pero no tenemos que olvidarnos de retirar ese de doble J
el momento adecuado, porque si lo dejamos adentro del paciente, es un factor de riesgo para que desarrolle una infección urinaria. Otro sitio importante que tenemos que estar atentos a mirar, que se puede infectar, es la herida quirúrgica, que por supuesto, esto es importante decirlo, el cuidado no es competencia exclusiva del cirujano. Muchas veces sucede que el médico intensivista va a ver al paciente y ve la herida, ve la herida cubierta por un vendaje y se queda tranquilo, evoluciona, herida cubierta por vendaje limpio y seco y nada más. Eso creemos nosotros que no es buena medicina, sino que todos los días en la terapia intensiva debemos destapar la herida quirúrgica, mirarla, ver si tiene secreción, ver si tiene flegosis, ver si están los bordes afrontados, ver si crepita, si duele, etc. Y después, por supuesto, junto con el equipo quirúrgico, ver si hay que tomar alguna conducta, ya sea hacer una toalette, tomar una muestra, poner un back, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro punto también importante en pacientes que han estado ventilados y que pueden incluso salir ventilados del quirófano y permanecer 12 o 24 horas vinculados a un respirador y que están dentro de una institución donde hay gérmenes, son las infecciones respiratorias. Y desde ya que algo muy importante para evitarlas es movilizar precozmente a los pacientes, sacarlos de la cama, sentarlos, incluso hacerlos caminar dentro de la terapia intensiva y, por supuesto, la ayuda de un equipo de kinesiología es fundamental para que ayudar a hacer ejercicios respiratorios, de reclutamiento pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Otro punto importante son las trombosis venosas, no solo en miembros inferiores, como se ve acá en este gráfico, que acá en este paciente ustedes pueden ver, es un paciente que se acaba de trasplantar y que tenía malos accesos vasculares y tiene un catéter femoral izquierdo y que desarrolló después del trasplante una trombosis venosa profunda en el miembro inferior izquierdo vinculada al catéter. Este fenómeno lamentablemente es bastante frecuente en pacientes que no se los puede dar o anticoagulación o una dosis alta de profilaxis porque están recién operados y que tienen un estado protrombótico por la enfermedad renal crónica, etcétera, 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 y la inmovilización en la cama. Sin embargo, lo que más nos preocupa a nosotros en un paciente que se acaba de trasplantar es que no se trombose el injerto. La trombosis del injerto renal puede ser tanto a nivel arterial o a nivel venosa, y nosotros para esto lo que hacemos siempre, lo que es de muy buena práctica, es hacer una ecografía Doppler precoz, siempre dentro de las primeras 12 horas, para ver el adecuado flujo, tanto a nivel arterial como venoso, y lo cual nos deja tranquilos. En un paciente que está con disminución del ritmo diurético, que tiene dolor en el sitio del injerto, que aumentaron los valores de urea y creatinina y que tiene un mal flujo en la señal Doppler, hay que preocuparse que no esté trombosado, que puede ser una causa de pérdida del injerto en el postoperatorio inmediato. Por eso, en base al ritmo diurético y también, por supuesto, el criterio clínico, hacemos un seguimiento de un Doppler por día, por lo menos durante los primeros 5 o 7 días, en los pacientes que se acaban de trasplantar el riñón. Como les contaba antes, también es bastante frecuente ver pacientes con trombosis venosa profunda, y lo mismo que decíamos en las infecciones respiratorias, para esto es fundamental la movilización precoz y comenzar la profilaxis con heparina alrededor de las 12 horas también del postoperatorio, cuidándolos que no haya sangrado por el drenaje, etcétera, etcétera, etcétera. Las 12 horas del postoperatorio suele ser un momento seguro para iniciar la profilaxis con heparina, ya sea bajo peso o calciparina, porque son pacientes que tienen valores altos de urea y creatinina. La verdad es que nosotros, en nuestra experiencia, no hemos tenido complicaciones mayores de sangrado cuando iniciamos la profilaxis con heparina luego de las 12 horas del postoperatorio. También hay que tener en cuenta, ¿no?, que estos pacientes pueden estar trombocitopénicos o pueden tener diátesis hemorrágica, y eso complica a veces el inicio de la profilaxis con heparina. Ahí, en esos casos, utilizamos mucho el Flowtron, ¿no?, la compresión neumática intermitente, que es una forma de profilaxis mecánica en estos pacientes que tiene una contraindicación relativa o absoluta para la utilización de heparinas.
Yendo más a lo específicamente inmunológico o nefrológico, también como médicos intensivistas que trabajamos en conjunto con los equipos de trasplante, tenemos que estar en la cabeza, tenemos que tener en la cabeza la posibilidad de que nuestro paciente esté con un rechazo. Por más que la compatibilidad inmunológica, el cross-match y todo lo que se hace a nivel del momento del operativo del trasplante haya dado que el paciente está apto, siempre está la posibilidad de que este paciente tenga un rechazo. Para evitar el rechazo hiperagudo, bueno, lo que se hace es se hace un cross-match en el momento del trasplante. Si ese cross-match es negativo, se avanza. Eso quiere decir que el receptor no tiene anticuerpos preformados para los antígenos HLA del donante, pero pueden aparecer rechazos no hiperagudos que se lo ve el cirujano en el quirófano, ¿no? Cuando ve que el riñón se le cambia de color, sino que puede haber rechazos tanto celulares como humorales en los primeros días del postoperatorio. El gold standard, digamos, el patrón oro para hacer diagnóstico de rechazo, por supuesto, es la histología, ¿no? Es decir, necesitamos una muestra de histología a través de una biopsia del injerto renal que, vista por un patólogo experto, nos va a decir si esto es un rechazo o no. ¿Y cuándo es el momento adecuado para hacer la biopsia? Bueno, esto es fundamental, el timing, es decir, el momento en el cual tenemos que hacer la biopsia. Para esto hay un concepto que yo quería mínimamente comentarles, que es el del DGF, que es la sigla en inglés de Delayed Graft Function, o una función retardada del injerto, es decir, un paciente que se implanta un riñón y que en los primeros 7 días no evoluciona con una mejoría de los valores, que no tiene un aumento del ritmo diurético y que en esa primera semana requiere diálisis, se dice que por definición que tiene un DGF, o sea, una función retardada del injerto. Esto puede estar dado por una necrosis tubular aguda, es decir, el órgano que estuvo fuera del donante, que sufrió un tiempo de isquemia fría y que luego se colocó, se implantó en el receptor, está en NTA y puede tardar incluso hasta 21 días en comenzar a funcionar y en orinar. Sin embargo, luego de esa primera semana, en la cual se define, ¿no?, el DGF como requerimientos de diálisis en la primera semana del postoperatorio, un diagnóstico diferencial a la necrosis tubular aguda puede ser un rechazo del injerto. Por ese motivo, nosotros lo que solemos hacer en nuestro protocolo, por supuesto siempre consensuado con el equipo de trasplante renal, es luego del 7º día, y más o menos entre el 7º y el 10º día, si vemos que el paciente sigue en DGF, o sea, si sigue requiriendo diálisis, si no mejoran los valores, si no aumenta el ritmo diurético, hacemos una biopsia para ver si esto es necrosis tubular aguda o si es un rechazo, ya sea celular o humoral. Desde ya que hay diferentes riesgos, ¿no?, para desarrollar un rechazo, sobre todo en el postoperatorio inmediato, en los primeros 7 a 10 días. En los pacientes que han recibido un riñón, un donante vivo relacionado, por ejemplo, un padre, un hijo o hermanos, tiene un riesgo inmunológico mucho menor que un donante cadavérico, por ejemplo, un paciente que viene, no sé, de la Patagonia, que recibe un riñón, un paciente que falleció en NEA, y que si bien son compatibles, no tienen la misma histocompatibilidad que pueden tener un donante vivo. Entonces, nosotros solemos pensar más en el rechazo en pacientes que tienen un alto riesgo inmunológico, como son los donantes cadavéricos. Y también hay que tener en cuenta que puede haber complicaciones quirúrgicas que, que predispongan, ¿no?, al rechazo, como puede ser una isquemia caliente prolongada, es decir, una isquemia durante el implante, que es una cirugía que se prolonga, pues ya sea por una cuestión técnica, y eso también puede predisponer a que se desarrolle un rechazo del injerto renal. Y por supuesto hay condiciones del receptor,
por ejemplo, si ha estado hipersensibilizado, por ejemplo, ha recibido transfusiones, si es un segundo trasplante o tercer trasplante y tiene una hipersensibilización, como les decía, ese paciente tiene un riesgo mucho mayor de desarrollar un rechazo que alguien que es su primer trasplante y que recibe una cirugía bastante vivo, por ejemplo, de alguien relacionado como de un padre al hijo, como yo les decía recién. Bien, y un poco para ir terminando, ya que esta clase el objetivo es que sea cortita, me pareció interesante este editorial de Intensive Care Medicine del 2019, del año pasado, en el cual hay unos tips, ¿no?, para el manejo de receptores de trasplante renal en las terapias intensivas, que si bien cada uno de estos puntos podría meritar una clase en particular, me parece que es como cosa general, como abordaje inicial, me parece, estos consejos me parecen que están buenos para el intensivista general que no está acostumbrado a ver pacientes trasplantados en su unidad. El primer punto es que el paciente trasplantado es un paciente inmunosuprimido, con lo cual no se nos puede escapar la tortuga de que esté con una sepsis de origen bacteriano. Es decir, esto, como cualquier paciente que tiene una sepsis de origen bacteriana, el tiempo corre. Entonces, no tenemos que dormirnos, tenemos que hacer un diagnóstico rápido y un tratamiento rápido, ¿no? Sabemos que cuanto más se demora el inicio del tratamiento antibiótico, aumenta la mortalidad. Y en un paciente inmunosuprimido, esto es incluso peor. Pero, dado que los pacientes están inmunosuprimidos, suelen tener infecciones oportunistas, como por ejemplo un paciente con HIV y mal estatus inmunológico, como infecciones fúngicas como Aspergillus, histoplasmosis, criptococosis, o virales, como por ejemplo el citomegalovirus. Esto siempre es importante abrir el espectro de diagnósticos diferenciales en un paciente que tiene una infección, dado que al estar inmunosuprimido tiene un espectro más grande de culpables, ¿no? Y algo que es siempre discutible, que se maneja entre el médico intensivista, el infectólogo y el nefrólogo que lo sigue al paciente, es el tema del manejo de las drogas inmunosuprimidas. Perdón, de las drogas inmunosupresoras durante la enfermedad crítica. Una conducta que nosotros solemos tomar, sobre todo cuando esto sucede a la noche o a la madrugada, en un paciente que viene trasplantado, que viene grave a la terapia intensiva, que en general los pacientes trasplantados tienen un triple esquema de inmunosupresión, incluyen corticoides, un antimetabolito como el micofenolato y algún inhibidor de calcineurina como el tacrolimus. Ese es el esquema típico de inmunosupresión de un trasplantado renal. Cuando el paciente concurre a la terapia intensiva grave, por ejemplo, por una sepsis de origen bacteriano, se suele suspender la inmunosupresión y el paciente dejarlo con dosis de estrés de corticoides, y siempre se consensúa, ¿no?, el reinicio o el ajuste fino de la inmunosupresión con infectología y con el equipo de trasplante renal. Otro aspecto importante es que los pacientes que han dializado y que están trasplantados suelen tener accesos vasculares, ya sea un catéter transitorio, un catéter de diálisis peritoneal o una fístula arteriovenosa, y es importante ser cautos y precavidos porque no es infrecuente que en una internación en terapia intensiva de un trasplantado renal el injerto, digamos, sufra y el paciente tenga que volver a diálisis. Entonces es importantísimo preservar el acceso vascular, o incluso, por si este paciente requiere una terapia sustitutiva renal transitoria en el contexto, por ejemplo, de una sepsis o un shock séptico. También no hay que olvidar que el paciente trasplantado, si bien ya no tiene más enfermedad renal crónica, su cuerpo tiene la memoria de toda la enfermedad renal crónica que ha tenido previamente, con lo cual estos son pacientes que no están exentos de las complicaciones crónicas de la enfermedad renal crónica, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el metabolismo fosfocálcico y fundamentalmente la mayor comorbilidad, que es la morbilidad cardiovascular. También otro punto es pensar en causas poco comunes de disculpa renal aguda, ¿no? Pacientes, por ejemplo, trasplantados que tienen creatinina habitual de 1, que llegan a la terapia intensiva, sépticos con creatinina de 3, con disfunción, si bien lo que tenemos en la cabeza siempre es la disculpa renal prerrenal o hemodinámica, la disculpa renal intrínseca, la posrenal,
También hay que pensar causas poco comunes, por ejemplo, infección por virus BK, que es una infección, digamos, oportunista del virus BK, que suele darse en pacientes que tienen un exceso de inmunosupresión, con lo cual el tratamiento es bajar la inmunosupresión. Y otra causa poco común sería lo que decíamos antes, el rechazo del injerto, que es lo contrario al virus BK. Es un paciente que tiene poca o insuficiente inmunosupresión y hay que aumentársela. Así que dentro del espectro diagnóstico de un paciente que deteriora la función renal, trasplantado que viene a la terapia intensiva, tenemos que tener en cuenta estas otras causas menos comunes. Desde ya que todas estas cosas las tenemos que hacer, por supuesto, estando en contacto con el equipo de trasplante renal. En nuestro instituto nosotros convivimos prácticamente con los nefrólogos que hacen trasplante, pero a veces puede pasar que estos pacientes se internen no en la terapia intensiva donde se ha trasplantado y donde está su equipo, y en ese contexto siempre es importante comunicarse, preguntarle al paciente si puede o a la familia, dónde se trasplantó, quién es su nefrólogo o nefróloga de cabecera, y consensuar estas conductas para evitar que haya problemas a largo plazo como rechazo del injerto por mal manejo de la inmunosupresión. Y también hay que tener en cuenta que un paciente trasplantado renal es un paciente con una reserva renal limitada, con lo cual, por más que tenga 1 de creatinina como creatinina habitual, está más susceptible a tener injuria renal, ¿no? Desde ya que estos pacientes suelen recibir mucha medicación y no es para nada infrecuente ver complicaciones, ¿no?, vinculadas a la inmunosupresión. Por ejemplo, el tacrolimus, cuando está en dosis tóxicas, suele dar temblor. El micofenolato, que es el antimetabolito más utilizado, suele dar diarrea y citopenias. Bueno, los corticoides todos sabemos las complicaciones que dan, pero siempre hay que tener en cuenta que el paciente que recibe inmunosupresión, sobre todo si la recibe de forma crónica, es susceptible a tener efectos adversos por esta medicación. Y desde ya, esto que dice acá de lo mejor está por venir, me parece que tiene que ver con que mucho de lo que hacemos con el trasplante de órgano sólido cuando lo tenemos en la terapia intensiva tiene que ver con anécdotas, experiencias, lecturas de artículos, lectura de libros, pero hay poca calidad de evidencia, ¿no?, como para que nos guíe en nuestra práctica, y esto quiere decir, de lo mejor está por venir, es que todavía tenemos mucho desarrollo por delante en cuanto a ensayos clínicos randomizados, controlados, y en generar una mejor calidad de evidencia para el adecuado manejo en este tipo de pacientes. Y por último, yo les quería transmitir este concepto que en agosto del 2020, en plena pandemia por coronavirus, todo esto parece haber desaparecido lamentablemente, pero hasta comienzo de este año, nosotros con los jefes de la terapia intensiva ahí del Instituto ITAC, basados en el proyecto Humanizando los Cuidados Intensivos, hemos desarrollado un modelo de unidad abierta, ¿no? Por eso esto de UTI con H no es un error, sino que la H es de humanizando la unidad de terapia intensiva. ¿Qué es lo que este modelo, digamos, pregona? Básicamente romper el modelo tradicional de la unidad de terapia intensiva cerrada y armar una unidad de puertas abiertas. Yo sé que ahora en época de COVID esto parece una contradicción, pero bueno, algún día la pandemia terminará y volveremos esperemos, ¿no?, a nuestra práctica habitual, y esto de la unidad de puertas abiertas incluye tener a los familiares presentes, lo cual genera menos ansiedad, tanto para el paciente como para la familia, explicarles en qué estado está el paciente, que estén más tiempo presentes en la terapia intensiva y que no tengan solamente 1 hora estricta para visitar, para dar los informes, hace que comprendan mejor todo lo que estamos haciendo nosotros, genera menos conflictos con la familia, con el paciente, y nos pueden ayudar, ¿no?, con los cuidados del paciente que pueden estar, por ejemplo, con delirium, o que hay que darle de comer y no hay personal suficiente porque estamos con mucho trabajo, o incluso para evitar que se caigan de la cama, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ya, nosotros creemos en esto, que no es una frase hecha, sino en tener un trato cálido y amistoso con el paciente. Tenemos que generar interés idóneo, ¿no?, sobre la vida y su familia. Nosotros siempre les preguntamos a los pacientes de dónde son,
cuántos años estuvieron esperando el momento del trasplante, a qué se dedican, dónde viven, cómo es la familia. Todo eso genera, ¿no? Como dice acá, un mejor ánimo y contiene también a su propio entorno y nos permite interiorizarnos más con el paciente, y de esa manera el paciente se siente más cuidado y más acompañado por nosotros. Otra cosa que a nosotros nos irrita mucho es cuando vemos que en otras terapias intensivas el paciente se lo deja desnudo solo porque está en terapia. Como si el paciente está en terapia no pudiera estar vestido. Esto la verdad que no entendemos por qué es así, pero pensamos que la dignidad es de estar por lo menos con ropa interior o con una remera. En la medida que no complique el manejo, no tiene por qué ser así. Así como el uso de celulares. Hay muchas unidades de terapia donde está prohibido el uso de celulares, y eso hace que el paciente esté aislado. Y sobre todo ahora, en la época del COVID, de la cuarentena, el teléfono tiene un rol fundamental, y nosotros permitimos que los pacientes, cuando están lúcidos, cuando se han despertado el respirador, cuando están extubados, que usen los teléfonos, que se comuniquen con su familia, que hablen por teléfono, que manden mensajes, que saquen fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros confiamos en este modelo de terapia intensiva humanizada, abierta, y esperamos que, bueno, que todas las terapias, ¿no?, se entusiasmen en esto. Acá les mostramos que esto que decimos no es solamente para quedar bien, sino que realmente les ayudamos a los pacientes a afeitarse, hacemos ejercicios con ellos en la terapia intensiva. Acá estamos con la gente de kinesiología ayudando a caminar a los pacientes, que la tenemos vestida esta paciente. Acá estamos saludando a alguien que se trasplantó. En otra época, no ahora en pandemia, hemos juntado a pacientes que están en camas contiguas para que puedan comer y se conozcan y cuenten sus experiencias. Acá tenemos también pacientes que han saludado, que nos han regalado camisetas de fútbol. Este es un paciente ventilado, pero que estaba despierto, y lo estábamos en plan de winning, lo hemos sentado y hemos hecho ejercicios. Acá tuvimos una paciente que tuvimos internada varios meses y que nos agradeció mucho cuando se fue de alta y nos sacamos fotos. Nosotros creemos que todo esto es tan o más importante que saber las guías, leer, estudiar. El hecho de tener un trato cálido es fundamental. Y bueno, esto ha sido todo. Acá yo les dejo mi correo electrónico. En este código QR pueden acceder a estas diapositivas y a los artículos que les mostraba sobre la reposición hídrica y el de los tips, ¿no?, del Intensive Care Medicine. Y como les contaba antes, esta es mi cuenta de Twitter profesional, donde bueno, podemos seguir en contacto. Yo les dejo algunas fotos de nuestro instituto, que queda en Barrio Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Y quiero agradecer fundamentalmente a los jefes de la terapia intensiva, que son el doctor Gustavo Berber, que aquí lo tienen, y el doctor Santiago Beltramino, que aparte de ser compañeros de trabajo, son amigos míos de la época en la cual éramos residentes de la NARI, y fueron quienes me recomendaron a mí para ser el jefe de internación del instituto, y también a los distintos equipos de trasplante. Acá tenemos al doctor Javier Walter, que es el jefe de trasplante renal actualmente en nuestro instituto, con los nefrólogos, el doctor Beltrán y el doctor Andrés Bello, y nuestro director médico, el doctor Luis Re, que ha sido históricamente uno de los médicos más importantes de la era de nefrología. Bueno, espero que hayan disfrutado estos minutos, y estamos en contacto para la próxima.